se habrá modificado. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar lista, jóvenes, para empezar. El tema de hoy es un poquito largo. Vamos a recordar, abusados, con lo que es hemostasia, las fases, qué es lo que se requiere para que se dé el proceso de la hemostasia. Y vamos a hablar también del perfil que evalúa las pruebas. ¿Qué pruebas evalúan el perfil de hemostasia, el perfil, las pruebas de función renal, equilibrio ácido-base? Un poco extenso. Así que vamos entonces a dar inicio con el pase de lista. Si son tan amables, sus camaritas ya saben, porfa. Aguilar Cantún. Presente. Bienvenida. Paola, hola, buenas tardes. Está lloviendo por sus casas, jóvenes, Sí, está lloviendo. Terrible, ¿verdad? Sí. Alonso Sabido, Mari Carmen. Ayala Ruano. Calderón Domínguez. Presente química. Hoy no tengo mi Hola. uniforme, siento. Eso veo, estás muy fresco. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, Jesús. Carrillo va. Buenas tardes, maestra, presente. Hola, Augusto, buenas tardes. Me dijo Mari Carmen que tiene fallos con su computadora y que ahorita entra. Ok, muchas gracias. Castillo Nal. Castillo Sarabia. Presente, química, buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes, bienvenido. Cetina Rosado. Buenas tardes, química. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. China Angulo. Buenas tardes, presente. Muy buenas tardes, hola. Fernández Balán. Presente, buenas tardes. Hola, Marifer, buenas Hola. tardes. Flores Melgarejo. Hola, Presente, Carlos. química. Buenas tardes, bienvenido. Góngora Chan. Presente, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenida. Creo que tengo un problema con mi cámara. ¿Tu camarita? Sí, estoy intentando y creo que no. Ok, no te preocupes. Gracias. González Cámara. Buenas tardes, química, presente. Hola, hola Nelson, buenas tardes, bienvenido. Hernández Méndez. Presente, química, buenas tardes. Hola Gustavo, buenas tardes, bienvenido. Juárez Uscanga. Presente química, buenas tardes. Hola Dani, buenas tardes, bienvenida. Mari Carmen Alonso, sabido perfecto, ya tienes el puntito, Mari Carmen, bienvenida. Maza Ramallo. Buenas tardes, química, presente. Hola, buenas tardes, bienvenido. Ornelas Martínez. Buenas tardes, química. Hola, presente. Sara, buenas tardes, bienvenida. Pech Casanova. Presente, química, buenas tardes. Hola, Alan, bienvenido. Peraza Torres. Presente, química, buenas tardes. Hola, Aaron, buenas tardes. Rejón Salazar. Presente, buenas tardes. Hola. Química, igual está fallando mi cámara. No Hola, Diani. En este momento. Ok, Diana, muchas gracias. Bienvenida, Dianis. Salazar más. Presente, buenas tardes. Hola, Santiago, buenas tardes. Sánchez Gutiérrez. Presente, buenas tardes. Hola, José, buenas tardes, bienvenido. Sierra Pech, Julie. Presente. Hola, Julie, buenas tardes, bienvenida. Suárez Cruz. Presente, química. Hola, buenas tardes, Daniela, bienvenida. Y Rodríguez Chan.
Presente química, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenido. Pues muy bien, jóvenes. Estaba yo revisando, vaya, ahorita estoy calificando al grupo C, estuve revisando los cuestionarios y había, no sé si había un equipo que, bueno, muy al principio lo había entregado a fecha posterior, pero la verdad que están muy bien sus respuestas de los cuestionarios. Ahorita ya voy a empezar a revisar el trabajo, el ADA. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Déjenme compartirles esta presentación. Voy a estar haciendo preguntas sobre la presentación para recordar. Así que vamos a ver. Muy bien, antes que nada, ¿me avisan si la ven? O cuando ya la vean. Sí se ve. Perfecto. Esta primera imagen, jóvenes, porfa, compete a lo que viene siendo las pruebas funcionales hepáticas. Encontré un artículo muy interesante, que ahí les dejo el QR, sobre todo porque habla mucho de las pruebas y la relación con las patologías para cuando hagan el trabajo integrador. Está bastante interesante, está bastante completo y pues ahí se los comparto para que tengan, ¿ok? Y durante la presentación van a ver alguno que otro código QR también, es porque hay información que la verdad que me gustó mucho y pues se las comparto para que ustedes la tengan a disposición. El tema de hoy, vamos a hablar un poquito de las pruebas de hemostasia. Ya hemos visto esta parte de hemostasia en la unidad 1. Sí, electrolitos, gases y equilibrio ácido-base, que viene siendo, vaya, el tema nuevo. Y las pruebas de función renal, que ya las vimos, y aquí nada más vamos a hablar de la depuración de creatinina como una prueba que se ha incluido en estas pruebas de función renal. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito de la hemostasia. Vamos a ver si recordamos algo de la hemostasia. A ver, Calderón Domínguez, ¿qué es la hemostasia? ¿Recuerdas? Sí, química. Pues básicamente, pues la hemostasia, pues es prácticamente la coagulación, ¿no? Es todo este proceso en donde, pues, si nosotros sangramos, pues se van a, pues, activar diversos, o sea, diversos procedimientos dentro del cuerpo, pues, para formar el coágulo y detener el sangrado. Y, pues, esto lo realizan lo que son las plaquetas como tal. Ajá, con ellas inicia. ¿Sí? Exacto. Perfecto, muy bien. A ver, Góngora Chan, Silvia, ¿recuerdas cuáles eran estas fases de la hemostasia? ¿Me escucho? Sí, a ver, sí. ¿Sí me escucho? Sí, te escuchas, sí. Me acuerdo que había la fase, si no me equivoco, la hemostasia primaria. No estoy segura, creo. Es que me acuerdo que, me estoy confundiendo con la coagulación, donde estaba la fase vascular, plaquetaria Esa. y la de coagulación. ¿Eran esas? Es Ajá. que no me... Sí. Exacto. O sea, acuérdate que para la hemostasia, había una diapositiva que decía que para que la hemostasia se dé, hay 4 aspectos que intervienen, que tienen que trabajar perfectamente. Uno, era la fase donde están las plaquetas, ¿sí? Luego donde se forma la agregación, luego se hace el tapón y ya una vez que se hace el coágulo, entonces se procede a la ruptura del coágulo, ya cumplió su función y hay que, vaya, la fibrinólisis, que es el rompimiento o la destrucción del coágulo. Muy bien. ¿Y se acuerdan cuáles eran las pruebas que evalúan la hemostasia primaria? Permítame un segundo. Ay. Estoy dando clases, señor.
Ay, discúlpeme. Entonces, ¿se acuerda cuáles eran las pruebas que evaluaban o que valoraban la hemostasia primaria? A ver, ¿quién me puede contestar? Diana Rejón, ¿recuerdas? ¿O alguien que nos quiera comentar? Tiempo de sangrado y creo que era recuento de plaquetas. Exactamente. Sí, ¿y dónde vamos, en qué prueba vamos a ver reflejadas las plaquetas? ¿Recuerdan? ¿O qué análisis es que forma parte de este análisis las plaquetas? La biometría hemática. Efectivamente, la biometría hemática. Perfecto. ¿Y recuerdan aquella prueba que dije que, esta la vamos a ver en la unidad 2, que forma parte de la, de la fibrinolisis? Que mencionamos una prueba. No recuerdo bien. Desde los tiempos de trombina. Después de los tiempos de trombina. La trombina evalúa la última fase de la coagulación. La trombina y fibrinógeno. Y una vez que se forma el coágulo, entonces hay una prueba que últimamente que ha ido desplazando a otras porque tiene gran valor en el seguimiento de este proceso, sobre todo en pacientes que cursan con problemas, pues como cuando surge la placa de ateroma y se rompe y hay un coagulito por allá y todo, ¿no? Es una prueba. La del dímero D. La del dímero D, efectivamente. Muy bien, bueno, pues ya vi que sí recuerdan muy bien. Vamos entonces a darle curso a esto. Y como bien dijo su compañero, la hemostasia pues es un mecanismo de defensa para una respuesta inflamatoria, para cuando hay un sangrado, que es lo que va a entrar en juego para evitar que esa sangre salga de los vasos sanguíneos y va activando una serie de procesos que si todo está bien en nuestro organismo, pues no vamos a tener ningún problema, ¿sí? Estos 4 elementos que habíamos comentado es la pared vascular, las plaquetas, la coagulación y la fibrinolisis. La pared vascular, pues obviamente que es la que va a sufrir, el daño, y a través de la pared vascular, pues las plaquetas identifican el daño, se agregan, se activan, y luego vienen ya lo que viene siendo la coagulación sanguínea como tal, y ya después de que cumple este proceso, entonces ya viene la ruptura del coágulo. Dice, ya cumplí mi función, ya reparé la pared vascular, ya la sangre no se va a salir, ahora ya me desaparezco. Entonces, sí, las fases de la coagulación, como habíamos comentado, las fases de la hemostasia, es la vasoconstricción, el tapón plaquetario y lo que viene siendo la coagulación, que viene siendo la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria es cuando se forma el tapón plaquetario, y para cada una de estas fases pues hay pruebas que que se pueden evaluar para ver en dónde está el problema. Si todo está perfecto, pues todas las pruebas están bien, se cumple la función, pero ¿cómo vamos a estudiar o qué es lo que vamos a hacer con un paciente que tiene una hemorragia anormal, que está sangrando, que no sabemos, que tiene ciertos problemas y sobre todo que sus valores en sus resultados están un poco alterados? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Qué pruebas se van a pedir para saber a dónde encaminarnos en el diagnóstico y más que nada para poder darle un tratamiento acertado, ¿no? Y efectivo? Recordando, o más que nada tomando en cuenta algunas consideraciones, en medicina es importante contar siempre con la historia clínica del paciente. En este caso, abocándonos a la parte de la hemostasia, los antecedentes familiares asociados a, cuando un niño de repente van teniendo ciertos hematomas a temprana edad, pues es una alerta de que puede estar cursando con un cuadro de hemofilia, pero puede que esté ocurriendo, o sea, el inicio de algún otro trastorno. En las personas adultos, los hematomas y la hemartrosis, como está aquí en esta imagen de abajo, que viene siendo como el sangrado entre las articulaciones, pueden sugerir también un problema de hemofilia. La presencia de petequias, como está aquí en el cuadro superior,
y equimosis, que viene siendo esta de abajo, sugieren un sangrado de mucosas cuando se refiere a algún trastorno en las plaquetas. Esto cuando vino todo el problema del dengue que afectó tanto a muchas personas, estos puntitos rojos realmente eran muy evidentes. También recuerdo que pero no sé si está muy relacionado con esto, porque aquí me dio, no sé si se acuerdan del chikungunya que daba ciertas molestias. Yo recuerdo que uno de los datos cuando dije, no, esto no está bien, era que mi espalda estaba llena de estos como una erupción y ya luego me vino el malestar y todo. Ahí me acuerdo que se iniciaba con este tipo de petequias, las erupciones en la piel, que además son visibles, vaya, ¿no? Entonces tú dices, esto no está normal y ya tienes una idea de qué solicitar. Algunas alteraciones físicas que sugieren hepatopatías asociadas al alcoholismo, sugieren una cirrosis hepática, ¿no? Entonces ya también eso es un dato importante que hay que considerar. Y desde el punto de vista del laboratorio contamos con estudios iniciales y otros que son complementarios o de diagnóstico para que le ayudan a los médicos, les van a ayudar a ustedes a diagnosticar, a dar un tratamiento y ver cómo el tratamiento está funcionando. Muchas veces estos trastornos se hacen los estudios, se diagnostica, se da tratamiento y se le da un seguimiento para ver si el tratamiento está siendo efectivo o hay que modificarlo. ¿Ok? Y recordando, como mencionamos hace un momentito, cuáles son estas pruebas con las que cuenta el laboratorio y lo que van a evaluar. La hemostasia primaria, que viene siendo la fase inicial de las plaquetas, está medida por medio del conteo, el recuento de las plaquetas, ya sea por el equipos automatizados o el conteo a través del microscopio, el tiempo de sangrado, que esa se hace, ¿se acuerdan? Aquella incisión que se le hace en el dedo, en la oreja, en algún punto. Es más bien, evalúa los vasos sanguíneos periféricos, o sea, los capilares. Ahí se hace el daño para que uno pueda ver la respuesta. El tiempo de coagulación, que es ya propiamente del volumen de sangre, un volumen pequeño de sangre, el tiempo de protombina y el tiempo de tromboplastina. Recuerden que son aquellos estudios donde se tiene que depositar la muestra en esos tubos de tapón amarillo que contienen, ¿alguien recuerda qué nombre de anticoagulante llevan? El tubo de tapón azul. ¿Paso de sodio o algo así? Sí, el citrato, efectivamente. ¿Y la característica de este tubo cuál es? Cuando uno toma la muestra, ¿cuál es algo que tiene que ser? Además de identificar que el tubo azul es para estas pruebas, ¿qué necesitamos del volumen de muestra para depositar? Que se llena toda su capacidad, ¿no? Efectivamente, muy bien. Perfecto. Y acá, bueno, pues también está el tiempo de trombina. Ese tiempo de trombina es una prueba que está entre las iniciales y las complementarias. Como que es un enlace, pero sí la que son complementarias y de apoyo, pues aparte del fibrinógeno, está el dímero D. ¿Sí? Estos son las pruebas con las que contamos para realizar estos estudios de coagulación o esos estudios de hemostasia. Le llaman perfil de coagulación, le llaman perfil de hemostasia. Yo difiero un poquito porque luego al final lo vamos a comentar. Entonces, recordamos un poquito también que la vía intrínseca de la coagulación está valorada por este tiempo de tromboplastina parcial. La vía extrínseca está valorada o evaluada a través del tiempo de protombina. Y la vía común, pues está valorada o evaluada con el tiempo de trombina y el fibrinógeno. Hasta aquí todo compete a la coagulación. No estamos mencionando la ruptura del coágulo, la fibrinólisis. Si ustedes ven, a esta cascada de coagulación está la trombina que actúa con el fibrinógeno para formar la fibrina, ¿sí? Y formar la red que constituye el coágulo. Vamos a hablar un poquito del tiempo de trombina, que es una prueba que evalúa el final de la cascada de coagulación, ¿sí?
condiciones normales suele tener un valor aproximado entre 15 y 20 segundos. Y si está prolongado por más de 5 segundos, o sea que tenga 25, por ejemplo, entonces se puede considerar pues que está alargado. Y su tiempo alargado, pues es una de las principales patologías, pues ustedes ven, vemos aquí la enfermedad hepática, algunos anticoagulantes presentes en el organismo del paciente pueden alterar esta prueba. Algunos anticuerpos antitrombina. Esas son otras mediciones que se pueden realizar, pero vaya, no las tenemos tan fácilmente a la mano. ¿Okay? El fibrinógeno, que es la otra prueba que evalúa, vaya, la parte final, es el factor 1 de la coagulación sanguínea, es una proteína que se sintetiza o se produce o se fabrica en el hígado que ayuda a detener la hemorragia, al favorecer la formación de coágulos que taponan los puntos de sangrado. Ay, permítame un segundo, jóvenes, discúlpenme. Ay, jóvenes, mil disculpas, de verdad. Entonces, el fibrinógeno, ¿no? Entonces, ayuda a detener la hemorragia. El exceso de fibrinógeno también en la sangre puede dar lugar a la formación de pequeños coágulos dentro de los vasos sanguíneos y producir trombosis, infartos. ¿Se acuerdan cuando vimos el perfil de lípidos? Y hablamos que aquellos pacientes que tenían dislipidemia, que tenían un factor de riesgo alterado o elevado, ¿cómo se llamaba esa parte que se depositaba en la luz de las arterias o en el interior de las arterias? ¿Alguien recuerda? Sí, la placa, ¿no? La placa. Sí, esa placa también cuando se desprende, ¿sí? Viaja y puede obstruir algún vaso importante. Y también eso sirve para, estas pruebas también sirven para ver esto y lo vamos a ver más adelante. El valor de referencia de esta prueba de fibrinógeno oscila entre 180 y 350 miligramos por decilitro. Y en otros autores mencionan entre 200 a 400 miligramos por decilitro. Pero un valor por debajo de 100 se puede comprometer de manera significativa la formación de fibrina. Es decir, que si el fibrinógeno no tiene con una concentración adecuada, no se va a lograr formar el coágulo y va a empezar a tener ciertos problemas de sangrado, ¿no? Algunas variaciones patológicas, las hepatopatías graves, la coagulación intravascular diseminada, la fibrinolisis,
da un tiempo de fibrinógeno, cuando su valor es disminuido, pues se asocia a estas patologías. Si su valor es aumentado, entonces nos vamos a enfocar a procesos infecciosos o inflamatorios, estados o procesos trombóticos como la ruptura de la placa de ateroma, la trombosis venosa profunda, la tromboembolia pulmonar, el infarto agudo al miocardio. Estas patologías nos van a dar un fibrinógeno elevado. ¿Ok? Bueno. Y vamos entonces a pasar ahorita a lo que viene siendo el dímero D, que es un péptido que proviene de la acción de la plasmina sobre la malla de fibrina estabilizada y acumulada en algún sector de todo nuestro árbol vascular. Está formado por dos subunidades D, unidas de forma covalente por acción del factor 13 activado. Aquí a la derecha está la estructura de del dímero. Vemos acá como la trombina actúa sobre los monómeros de fibrina. Si el factor 12 activado actúa rompiendo esta fibrina, esta red de fibrina, y separa a la porción D de la porción E. Y esta porción D es la que realmente se va a medir. Normalmente es indetectable en sangre, pero es detectable a niveles muy bajos, ¿no? A menos que el cuerpo esté formando coágulos y los esté rompiendo, entonces esta prueba del dímero D va a estar un poco elevada. Es depurado por el riñón y en menor medida por el sistema del retículo endotelial. Su vida media es de 6 a 8 horas. Entonces, si él es depurado por el riñón, quiere decir también que si tenemos alguna patología que afecte a nuestro riñón o a nuestro sistema renal, este dímero también va a estar alterado, ¿no? Porque no se va a poder eliminar. Y solo se va a producir cuando el coágulo esté en un proceso de destrucción. O sea, desde que haya la presencia del dímero D, es porque el coágulo ya está en un proceso de destrucción. Si el valor del dímero D está normal, quiere decir, vaya, si está el coágulo, no se ha roto, ahí sigue y hay que tener una atención especial para ello. Es más específico para demostrar fibrinolisis secundaria y trombosis. El análisis del dímero D se debe solicitar como una prueba complementaria junto a otras pruebas adicionales y nunca debe ser la única prueba para diagnosticar una enfermedad o una situación anormal. ¿Cómo la vamos a determinar? Pues mediante un análisis de sangre venosa. No requiere ninguna preparación especial más que un ayuno de 8 horas, ¿sí? Y se solicita para ayudar a diagnosticar o a descartar situaciones relacionadas con trombosis o para valorar la evolución y el funcionamiento de un tratamiento. O sea, no solo nos va a ayudar a diagnosticar, sino que vamos a ver cómo va a estar el paciente evolucionando con el tratamiento, si es efectivo o no, o hacer los ajustes pertinentes. En algunas situaciones fisiológicas lo van a incrementar, como el embarazo y el periodo neonatal, ¿no? O sea, el embarazo pues es una etapa que termina el embarazo, bueno, pues ya los valores normales regresarán a su rango esperado. Se considera que el dímero D es normal si está por debajo de 200 microgramos por litro. ¿Okay? Por encima de este valor, entonces hay que tener un poco de estar pendientes, un poco de alarma, y hay que evaluar muchas veces qué pasa cuando hay duda de un resultado. Pasa un tiempo, un día, 2 días, y se vuelve a medir. Cuando ustedes requieran de verificar este resultado, lo mejor es hacerlo con una nueva muestra, no evaluar el resultado sobre la misma muestra, ¿ok?
Es lo ideal. Ok, vamos a repetir esta prueba, pero mejor en una nueva muestra. Por cualquier cosa que a lo mejor la muestra pues se embolizó o vaya, tuvo problemas al momento de tomar la muestra o de conservar la muestra o de prepararla. Entonces lo mejor es repetir el análisis en una nueva muestra. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí o algún comentario? No, química. No, química. No, Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuáles son esas situaciones que vamos a considerar o que van a estar relacionadas con trombosis? Tenemos a la trombosis venosa profunda, que es una situación en la que se forman coágulos en las venas profundas de las piernas, pelvis o los brazos. ¿Okay? Ese es es la posición o es el lugar donde se encuentra el coágulo que va a recibir el nombre de trombosis venosa profunda. Si se localiza en piernas, pelvis o en los brazos. ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de aterosclerosis, que dependiendo de dónde estaba el coágulo se iba a llamar accidente vascular, cardiopatía o es más o menos algo similar y ustedes lo deben de saber. Me imagino que esto lo habrán visto en cardio o en fisiopato. ¿Cómo han visto este estudio? ¿Lo han mencionado en alguna de sus asignaturas que llevan en la facultad? Sí, química en fisiopatología. Precisamente lo veo. Lo mencionan, ¿no? Y ven acá, ¿y cómo lo abordan de una manera profunda o solo lo mencionan? ¿Cómo lo estudiaron? ¿O cómo viene el plan de estudios? Pues se mencionaba al final de la patología, ¿no? O sea, cuáles podrían ser los resultados esperados en una prueba de laboratorio. Ok. Muy bien, gracias. Bueno, esta es la experiencia médica, conversando acerca de esta prueba y de estos padecimientos, porque tuvo un familiar que tuvo un problema de esto y decían que, vaya, que seguro tenía una trombosis venosa. Y cuando le hacen los estudios, pues no. Y normalmente dicen los expertos o los que están en práctica clínica que muchos de estos problemas de trombosis, el origen es en las piernas, pero ya ven que no siempre es así, ¿no? Entonces hay que tomarle bastante atención a a los detalles del familiar, a los antecedentes y la historia clínica. El otro dato es el tromboembolismo o tromboembolia pulmonar, que es una situación en la que el coágulo interrumpe la circulación de la sangre, pero en los vasos sanguíneos de los pulmones. El accidente vascular cerebral, el ictus, que son los coágulos o la ruptura de vasos que dañan el tejido cerebral, como los derrames cerebrales o otro nombre que reciben es el stroke. No sé si ustedes lo han mencionado, lo han oído. Y el otro padecimiento, pues es la coagulación intravascular diseminada. Es una situación complicada que puede suceder por varios motivos, como intervenciones quirúrgicas, sepsis, mordeduras de serpientes venosas, enfermedad hepática, el posparto. Aquí en la coagulación intravascular diseminada, pues se activan los factores de la coagulación y se forman múltiples coágulos diminutos al mismo tiempo que deja al paciente muy expuesto a sufrir hemorragias, ¿no? Los niveles del dímero D están muy elevados. Creo que yo no sé si tiene relación, pero hubo en una ocasión yo trabajaba, no sé si se los he comentado, pero muy al principio, terminando la carrera, entré a trabajar al laboratorio del Centro Médico de las Américas. Y me acuerdo que una amiga muy querida acababa de tener a su bebé, pero en ese momento o sea, el útero nunca se contrajo, tuvo una atonía uterina y un sangrado, era impresionante de verdad para mí. Yo que estaba
en el laboratorio en ese entonces y además estaba yo embarazada, ver cómo las unidades pedían otra unidad, otra bolsa y otra bolsa. Bueno, se le pasaron no sé cuánto, le tuvieron que quitar hacer la histerectomía, ¿no? Pero esas, de veras que la hemorragia, cuando no se puede detener, es muy, muy desesperante y el paciente se te va así, en una fracción de segundos. Bueno, ¿algún comentario sobre estas situaciones relacionadas con trombosis? Jóvenes, yo creo que ustedes lo saben mejor que yo esto de la trombosis. ¿Algún comentario? No hay dudas. Química. ¿No? ¿Y saben ustedes cómo diferenciar si es trombosis venosa profunda de una tromboembolia pulmonar? O sea, ¿lo vieron en fisiopato? Sí, ¿Sí? que o sea, es que prácticamente se vuelve es un émbolo, ¿no? Que Ajá. precisamente viene de los miembros inferiores y es el que viaja a la circulación pulmonar. Ajá. ¿Y cómo se identifica? O sea, ¿cómo sabes tú que ahí está el émbolo o el coagulito en los O miembros? sea, saber Los datos exactamente. Sí, Ajá. adelante. A ver. por los clínicos, ¿no? De dificultad respiratoria. O sea, es clínicamente se ve cuando una persona tiene un coágulo en la circulación pulmonar, porque por la misma hipertensión pulmonar que se forma va a haber edema pulmonar, va a haber problema de intercambio de gases, todo eso. Exactamente. Bueno, sí, y además hay una serie de datos con este mismo dímero que van a ir, si da positivo, entonces sigues este camino. Si da negativo, entonces haces esto. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Muchas gracias por sus Química, comentarios. ¿Sí? igual por ejemplo, en pacientes que están mucho tiempo acostados, por ejemplo, los pacientes posquirúrgicos tienen mucho riesgo de formar la trombosis venosa profunda y por lo tanto, pues la tromboembolia. Efectivamente. Y bueno, sí les he comentado en algún momento, no sé, que mi mamá tuvo un problema de insuficiencia renal. Entonces, ella, ella, como le decimos, es la mujer biónica, porque tiene, tiene 2 cirugías de columna, tiene prótesis de rodilla, tiene unos clavos aquí en la parte del fémur, pero en uno de sus eventos quirúrgicos que tuvo precisamente, como tú comentas, mucho tiempo acostada, de repente un día llegamos a verla y me dice, siento caliente mi pierna. Y la destapamos y de verdad les digo, era una pierna totalmente gorda, o sea, gruesa y caliente. Y me acuerdo que la cara de mi esposo dijo, esto no está bien. Y empezó, él es internista, y empezó a ver el esquema, a hablar con los doctores, o sea, pedir un consenso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque ella pues no podía caminar precisamente por la cirugía que la obligaba a estar en reposo. Entonces, afortunadamente salió, ¿eh? Y ella sí tiene problemas de venas, de esas venas que se ven muy feas a simple vista en la pierna, gordas, como que las ves todas sinuosas, varices. Ella las tiene. Entonces, nosotros pensamos verdad que porque luego cursó con una concentración de creatinina de más de 10 y el potasio al borde 5.2. Entonces, fue un cuadro así muy, muy muy tenso para los que estamos del otro lado, ¿no? Pero afortunadamente salió. Pero eso que tú dices del reposo es terrible, terrible. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna anécdota que sepan que impliquen a estas situaciones? ¿Nadie? Creo que no, química. Muy bien. Pues muchas gracias. Continuamos entonces. Si los resultados de una prueba del dímero D no son normales, se puede pedir uno o más estudios por imagen para ver si existe un trastorno de la coagulación en la sangre, más que nada si existe un coágulo, ¿no? Por ejemplo, la ecografía Doppler, que realmente es un ultrasonido de miembros inferiores,
que nos va a dar una idea de cómo están las venas, ¿sí? La angiografía por tomografía computarizada es un examen que se le inyecta un colorante especial que destaca los vasos sanguíneos, así como ven, para ver cómo está. En el momento que un vaso sanguíneo de repente se vea interrumpido, entonces allá dicen, aquí está el coágulo. Y bueno, este escáner de ventilación perfusión que me comentaron, que yo lo puse porque la literatura que investigué que tenía lo menciona, sin embargo dicen que casi ya no se usa. Estas dos pruebas pueden ser o pueden hacer por separado o juntas, o sea, se pueden hacer o solo la ventilación o solo la perfusión, o se pueden hacer ambas. Las dos usan cantidades pequeñas de sustancias radiactivas para ver con un escáner cómo circula el aire y la sangre por los pulmones. Entonces, la tecnología hoy en día nos permite llegar más allá de lo que podemos sentir, de lo que podemos palpar o de lo que un laboratorio nos puede informar. Claro, como todo en la vida, ¿verdad? Estas pruebas, pues aunque están al alcance en un hospital, muchas veces económicamente realmente, pues son caras, ¿no? Y a veces, pues como que nos entra, pues lo que se necesita, pero si no se cuenta con ello, y ahí viene ya la parte un poco tediosa de lo que viene siendo el costo de los estudios de imagen o de laboratorio también. Y aquí vamos a ver lo que les mencionaba, joven, la utilidad diagnóstica del dímero D. Si nosotros, bueno, no nosotros, ustedes van a sospechar de una tromboembosis venosa profunda, ¿qué procede? Aquí vemos en esta cascada, este cuadrito que me gustó mucho, la historia personal o familiar esto es trastornos de esa enfermedad vascular, ¿no? Es un test genético, si es negativo, pues no pasa nada, si es positivo, pues hay medidas terapéuticas sobre esto, ¿no? Si hay una valoración clínica, una escala de Wells, no sé si ustedes la conocen o la han visto en literatura, ¿alguien me dice? No que yo recuerde. No. Ok, entonces es una escala que dice, de acuerdo a los estudios o un test que le hacen al paciente, probabilidad baja es menor de 2, se le hace la prueba del dímero D, puede estar, si no está elevado, pues no existe la trombosis venosa profunda. Si el dímero D está elevado, entonces se le hace un ecodoppler, que es el de las piernas. Si está negativo, pues no hay tromboembolia venosa profunda. Trombosis venosa profunda. Si es positivo, pues se confirma la trombosis venosa profunda. Si acá la probabilidad es moderada o alta, que es mayor de 2, se hace este ecodoppler. Si es positivo, pues se confirma la TBP. Si es negativo, se hace una prueba de dímero D. Si no está elevado, no es TBP. Si está elevado, se hace otro estudio del Doppler en una semana. Si es positivo, se confirma la TBP. Si este Doppler da negativo, pues entonces no es trombosis venosa profunda. ¿Okay? Hay un código QR, creo que está un poquito más adelante, donde es un artículo que habla mucho de todo este juego de resultados, ¿no? Se los compartí para que ustedes lo tengan de manera de información. Se me hizo muy útil, sobre todo que es la parte diagnóstica. ¿Alguna duda hasta aquí? Vean la importancia del dímero D en el diagnóstico. Creo que todo claro aquí. Ok, muchas gracias. Ahora vamos con la tromboembolia pulmonar. Se hace una evaluación clínica. Si la probabilidad de tenerlo es baja o moderada, se hace la prueba del dímero. Si es negativo, pues se excluye. Si es positivo, se le hace un estudio helicoidal creo que es de tomografía también. Se confirma, si es positivo se confirma y se le da tratamiento. Si es negativo, se hace la ecografía venosa, que es el Doppler. Si es positivo, pues se da tratamiento, ¿no? Sin ecografía, pues no hay diagnóstico.
Y así, vean, lo que me interesa aquí es que vean la posición de esta prueba, que ayuda mucho para ver todos estos trastornos de trombosis. ¿De acuerdo? Y acá los resultados elevados, bueno, pues es un cuadro que está bastante explícito. Las causas fisiológicas, pues son, como les dije, el embarazo, la edad también cuenta mucho, periodo neonatal, las causas relacionadas a un evento trombótico, cardiopatía, trombosis arterial, periférica, trombosis venosa profunda, tromboembolismo de pulmón, causas que producen elevación del dímero D sin la presencia de un evento trombótico vascular, está la coagulopatía intravascular diseminada, la enfermedad renal, enfermedad hepática, hemorragia, infección, neoplasias, cirugías recientes, trauma, quemaduras, estas quemaduras que surgen o que sufren los pacientes, te afectan muchísimo, muchas pruebas de laboratorio por la misma. Procesos inflamatorios y la reabsorción de hematomas. Este es un cuadrito muy interesante que vi, se los comparto. Y entonces el perfil de coagulación es un conjunto de pruebas que evalúan la formación del coágulo. A excepción de las plaquetas, todas son medidas de tiempo, que es lo que tarda en formarse el coágulo. ¿Okay? Esto viene siendo el perfil de coagulación. Conversaba yo con el químico Francisco en la mañana, ayer en la mañana, que estábamos preparando esto, y yo decía, muchos médicos dicen perfil de coagulación, otros perfil de hemostasia. Y a mí se me hacía así como que, no sé, como que el perfil de coagulación compromete a la formación del coágulo nada más. Y el perfil de hemostasia, entonces ya no solo a la formación del coágulo, sino también a la lisis del coágulo, ¿okay? Para que todo vuelva a la normalidad. Y aquí se los puse de esta forma. Comprende un conjunto de pruebas que exploran la participación de todos los componentes de la hemostasia. El endotelio vascular, la actividad plaquetaria, factores plasmáticos, fibrinolíticos, ¿no? Y vienen siendo todas las anteriores, más la trombina, el fibrinógeno y el dímero D. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Todo claro, química. No, química, tú. ¿Saben una cosa? No veo el cuadrito que les dije de la hemostasia. Ay, aquí está. Está bien. Pensé, es que como estuve preparando la presentación tanto acá en la casa como en el trabajo, entonces pensé que se me había traspapelado. Muy bien. ¿Ninguna duda hasta aquí de lo que viene siendo hemostasia? Ya lo revisamos, ya lo platicamos. Lo nuevo, dímero D y la parte del diagnóstico de la trombosis. ¿De acuerdo? Sí, química. Muy bien. Vamos entonces a ver esta parte de electrolitos, gases, equilibrio ácido-base, que también, vaya, es muy, muy importante. Empezamos con los electrolitos. Creo que todos hemos oído hablar de esta palabra creo que desde primer año de medicina, ¿verdad? Un electrolito es una sustancia que se disocia cuando está en solución, formando tanto iones positivos como iones negativos. ¿Cuáles son las generalidades que debemos de tomar en cuenta en este tema? Que los electrolitos pues, desempeñan múltiples funciones dentro de nuestro cuerpo. Mantienen la presión osmótica, la hidratación de los diferentes compartimientos líquidos del organismo, o sea, el intracelular, el extracelular, regulación de la función metabólica de los tejidos, intervienen en reacciones óxido-reducción, actúan como cofactores de enzimas. Un desequilibrio, origina una gran variedad de trastornos. Los electrolitos pueden ser ácidos, bases o sales. Los más importantes de utilidad diagnóstica en ese orden son sodio, potasio, cloro, calcio y magnesio.
¿Recuerdan dónde podemos, ay, aquí no corregí esta palabra de potasio, dónde vamos a ubicar al sodio y potasio? ¿En dónde ustedes recuerdan? Porque seguro lo han visto. ¿Dónde actúa el sodio y potasio? ¿Se acuerdan? En muchos lados, química. En muchos lados. Pero ¿cuál es así la reina de las funciones? ¿En dónde se ubica? La bomba de sodio y potasio. Esa es Para el líquido extracelular. esa sí les. Exactamente. Es la reina de las acciones del sodio y potasio, efectivamente. En la bomba de sodio y potasio que regula, vaya, la permeabilidad de la membrana, ¿no? Si hay más fuera que más dentro, que se abre, que se cierra, los canales de sodio dejan entrar, dejan salir. La idea o la función, obviamente, es mantener ese equilibrio entre el líquido extracelular y el intracelular, sobre todo la concentración de estos iones, ¿no? Para evitar problemas y complicaciones de salud. Los electrolitos sanguíneos como el sodio, potasio y el cloro y el bicarbonato, que ese es otro punto de interés, ayudan a regular el funcionamiento de los nervios y de los músculos, así como a mantener el equilibrio ácido básico y el equilibrio hídrico de nuestro organismo. También es importante tener concentraciones adecuadas de electrolitos, lo que se denomina ese equilibrio electrolítico, lo que comentábamos acerca de la bomba de sodio y potasio. Si estos equilibrios se rompen, se alteran, aparecen trastornos que afectan la salud del individuo. Un desequilibrio electrolítico puede tener su origen en las circunstancias siguientes: deshidratación, cualquiera que fuera sus causas, ya sea una diarrea, ya sea una descompensación, ya sea por vómitos, eso nos va a descompensar. Un exceso de hidratación también. Aquí los extremos son terribles. Tomar ciertos medicamentos o sustancias también pueden afectar estos electrolitos. Algunas cardiopatías, nefropatías y hepatopatías. Vean ustedes de lo que hemos estado hablando prácticamente desde el inicio del curso, ¿no? Problemas del hígado, problemas del riñón y problemas del corazón, como hemos visto, sobre todo en esta unidad 2. La administración de líquido o alimentación por vía intravenosa en cantidades inadecuadas. También eso hay que cuidarlo muchísimo. Los riñones contribuyen a mantener un equilibrio entre la ingesta diaria y la eliminación de electrolitos y agua. ¿Okay? Entonces, estos funcionan, tienen un gran aporte en la equilibrio de todo nuestro sistema. Y vamos a ver uno a uno qué nos aportan. Esta prueba de electrolitos séricos se hace en una muestra donde se coagula la sangre y vamos a utilizar el suero. ¿Okay? Aquella muestra que va en el tubo amarillo, ahí vamos a depositar la muestra que tiene estos estudios de electrolitos séricos. Es el principal catión, el sodio, de líquido extracelular. Tiene un papel fundamental en la hidratación, presión osmótica y de membrana. Su concentración en plasma es entre 132 y 145 miliequivalentes por litro. Valores disminuidos se le llama o se le denomina hiponatremia. Pueden originarse por pérdida de orina, acidosis metabólica, diarrea, enfermedad tubular. Valores elevados, la hipernatremia, como el síndrome de Cushing, deshidratación, daños cerebrales. Les puse algunas, pero obviamente hay muchas más. El potasio, que es el principal catión del líquido intracelular, tiene un papel fundamental en el equilibrio de las células que son responsables de la contracción muscular y la transmisión del impulso nervioso. Recuerden que cuando vienen esos calambres horribles en deportistas o en pacientes que tienen ciertos trastornos, primero las sales de potasio, cómete un plátano para compensar esa baja de potasio que está ocasionando estos problemas. Su concentración en plasma es de entre 3.5 y 5 miliequivalentes por litro. Valores disminuidos se denominan hipopotasemia o hipocalemia. Pueden originarse por pérdida, por vómitos, diarrea, sudoración excesiva, pérdidas renales de potasio, ya sea por diuréticos, diuresis osmótica,
Valores elevados, hipopotasemia o hipercalemia, pueden ser o pueden originarse debido a la insuficiencia renal crónica o aguda, cualquiera de las dos que afecte al sistema renal, quemaduras y hemólisis. ¿Okay? El cloro, el ion cloruro, es el principal anión extracelular, participa en el mantenimiento de la hidratación y la presión osmótica. Su concentración en plasma de 96 a 106 miliequivalentes por litro. Valores disminuidos, hipocloremia en quemaduras, insuficiencia cardíaca, deshidratación, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria, secreción de la hormona antidiurética. Valores disminuidos, hipocloremia, debido a quemaduras, también insuficiencia cardíaca congestiva, deshidratación, sudoración excesiva, hiperaldosteronismo, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria, síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, vómitos. Este cloro, hay un equipo analizador que nosotros le decimos el equipo de electrolitos, que trae 3 electrodos, uno para cada ion, para el ion sodio, el ion potasio y el ion cloro, y ambos se miden en ese equipo, o sea, se miden los 3. ¿Ok? El calcio, el ion calcio, no el calcio sérico, o sea, son diferentes. Participa en la formación ósea y es esencial para la contracción muscular, coagulación sanguínea, liberación de hormonas, tener un ritmo cardíaco normal. Participa en esta estabilidad del ritmo cardíaco. Su concentración plasmática es de 4.5 a 5.5 miliequivalentes por litro. Valores aumentados, hipercalcemia, es por inmovilización prolongada, lo que decía su compañero, cáncer de mama, de pulmón, de próstata, valores disminuidos, hipocalcemia, insuficiencia renal, pancreatitis, enfermedad del intestino delgado y varios padecimientos que se ven afectados, cuyo resultado del ion calcio se ve disminuido o elevado. Y sabemos que el calcio pues se regula por parte de 2 hormonas, tiene una regulación hormonal por medio de la hormona paratiroidea y la calcitonina. ¿Okay? Y el magnesio, que es otro de los electrolitos que realmente, vaya, en las pruebas de electrolitos séricos, cuando ustedes las soliciten, los que normalmente vienen son sodio, potasio y cloro. Si ustedes requieren algún otro ion, como el magnesio o el calcio, se tiene que solicitar aparte. O sea, a no ser que la hoja de solicitud de análisis lo indique qué pruebas incluyen los electrolitos séricos. Generalmente son 3, pero puede que las incluyan todas. Aquí el ion magnesio es un cofactor importante para diversas vías metabólicas. Tiene un papel importante en el balance neuromuscular junto con el calcio y una concentración plasmática de 1.5 a 2 miliequivalentes por litro. Hipermagnesemia, cuando están elevados, deshidratación, insuficiencia renal, hipotiroidismo, valores disminuidos, hipomagnesemia, pancreatitis aguda, diarreas crónicas y todos estos trastornos que se mencionan. En la parte donde, creo que aquí no les compartí ningún link, me parece. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Y resumiendo de una manera ya más compacta, los niveles anormales de electrolitos pueden ser causados por diferentes problemas como deshidratación, enfermedad de los riñones, enfermedades del corazón, cualquiera que fueran estas, diabetes, acidosis, alcalosis. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando ustedes tengan un paciente que tenga diabetes, que tenga insuficiencia renal o que sospechen? Pues además de las pruebas de rutina que vimos en la unidad 1, que es a ver, si yo sospecho que mi paciente tiene insuficiencia renal, díganme ustedes, ¿qué pruebas debo de pedir?
recordando la unidad 1. Alguien que me comente. ¿Qué pruebas, estudios de laboratorio? Yo tengo, no estoy orinando bien, tengo molestias. ¿Qué pruebas de laboratorio me haría yo? Me solicitarían ustedes. La básica sanguínea. La básica sanguínea, porque ahí, ¿qué es lo que vamos a medir? ¿Qué información te va a dar la química sanguínea? Glucosa, urea, creatinina, ácido úrico y el nitrógeno ureico. Muy bien. ¿Qué otra? Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué otra prueba? Acuérdense que no podemos basarnos nada más en un resultado, sino que vamos a integrar los resultados que podamos pedir a nuestro paciente. Ya nos dijeron la química básica de 4 elementos. ¿Alguien más que me diga algo más? ¿Qué otra prueba? ¿Nadie? A ver, Alan Pech. Sí, doctora, estaba pensando en el examen general de orina. Sin embargo, pues como la paciente no puede orinar, entonces no sé si tendría mucha relevancia pedirla. El general de orina siempre va a tener relevancia. Nosotros podemos hacer un análisis de orina hasta con 10 mililitros. Recuerden que el general de orina les va a dar muchísima información porque es lo que vamos a medir qué es y cómo está eliminando el riñón. Vaya, si hay presencia de proteínas, si hay glucosa, si hay cuerpos cetónicos, cómo está el pH, cómo están los leucocitos, no vaya a ser que tenga una infección además, si hay eritrocitos, si hay bacterias, ¿sí? Cómo está la densidad, qué tan concentrada puede estar nuestra orina o qué tan diluida. Si el paciente no está orinando mucho, pues lo más seguro es que su orina esté muy concentrada. Entonces, el general de orina es igual. Para insuficiencia renal se tiene que pedir. Muchas gracias. ¿Alguien más? Me falta una prueba. A ver. Daniela Juárez. ¿Qué me sugieres de prueba? Ya tenemos química básica de 4, general de orina. ¿No está acá? Daniela Juárez. Maestra, ¿Sí? me dijo que está fallando su internet. Ah, está bien. ¿Alguien más? Gracias. Silvia Góngora. ¿O alguien más que me pueda decir qué otra prueba puedo pedir? Pues tal vez esta misma de electrolitos séricos, ¿no? Electrolitos séricos, muy bien. Pero hay una prueba, jóvenes, que quiero que ustedes nunca la olviden. Y es una prueba básica. Y nosotros decimos en el laboratorio. Y es una de las razones por las que ahorita, de hecho, hoy me llegó un reactivo. Bueno, me llegó la mitad de lo que se requiere por un error. Pero una de las pruebas que se piden siempre es la biometría hemática o citometría hemática. Si tenemos un paciente que tiene insuficiencia renal, lo más seguro tenemos que evaluar si esa insuficiencia renal no está afectando la eritropoyetina, y si está afectando la eritropoyetina, lo más seguro es que este paciente tenga una anemia, una disminución en su nivel de glóbulos rojos, de toda la línea roja, ¿no? Entonces es importante también la biometría hemática. Y efectivamente, ahorita ya con la biometría hemática tenemos un esquema de pruebas de laboratorio que nos van a ayudar a evaluar cómo está esta función renal. Y ahorita que avancemos en la presentación, les voy a mostrar una más. ¿Ok? Muy bien. ¿Sí? Y la prueba de filtrado glomerular es Ahí va. Ahí va. Esa es la prueba
que tengo que mencionarles. Nosotros le llamamos la depuración de creatinina. Y creo que a raíz de esa, la tasa de filtrado glomerular es un cálculo que se hace. Está un poquito más adelante la presentación cuando veamos pruebas de función renal. Sí, química. Bien, perfecto, muy bien. Pues continuamos. Entonces, los electrolitos, nosotros desde el momento que sospechemos alguna de estas patologías, inclusive los pacientes que cursan con problemas cardíacos, hay que solicitarles los electrolitos. El ion potasio, yo me acuerdo muy bien que ese caso, vaya, que les digo mucho de mi señora madre, que cuando estuvo en el peor momento de salud, o sea, peor momento me refiero a lo que yo veía en el laboratorio. Yo veía los resultados. El potasio llegó a estar hasta 5.2 y yo solo escuchaba a mi esposo decir, ese potasio hay que bajarlo, si no, puede afectar, le puede venir una falla cardíaca. Y hay que bajarlo y le daban diurético, no sé qué tanto medicamento, o sea, sí, pero la lograron estabilizar y la verdad que muy bien. Pero sí, lo que es el potasio, lo que es la creatinina, lo que es ese evento de la pierna caliente, dura, engrandecida que simulaba una trombosis. Nunca se le hicieron estudios, déjenme decirle, nunca se le valoró si realmente la tuvo o no. Allá fue mucho ojo clínico el que entró en juego. Y la verdad, lo bien que salió todo me dio la pauta de que pues estuvo bien lo que se hizo, ¿no? Pero vaya, hay que tener mucho cuidado con lo que diagnosticamos, mucho cuidado con lo que vemos en el paciente. A veces uno puede pasar por alto algún detalle. Y cuando un paciente tiene ciertos cuadros o cuando un paciente te dice me siento mal, háganle caso, cerciórense porque después si no hacemos caso a esos pequeños detalles, las consecuencias a veces suelen ser pues no muy positivas. Entonces, vámonos a esta parte que vienen siendo los gases. A veces faltan 15 minutos. ¿Qué son los gases? ¿Cuáles son? ¿Cómo se miden? ¿Y qué importancia diagnóstica nos van a aportar? Aquí les dejo estos links que me parecieron maravillosos igual para que tengan sus QRs de información. Los gases, pues, son el oxígeno, el dióxido de carbono, y estos gases se miden a través del estudio de la gasometría arterial. ¿Sí? Que esta prueba nos permite evaluar el pH, las presiones arteriales del oxígeno y del dióxido de carbono y la concentración del bicarbonato. ¿Qué es el bicarbonato, jóvenes? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede recordar? ¿O cómo funciona el bicarbonato? Como un tampón. Muy bien. Es el principal tampón amortiguador del cuerpo. Muy bien. Y esta prueba se utiliza para registrar lo bien que sus pulmones pueden trasladar el oxígeno a la sangre y eliminar el dióxido de carbono de la sangre. Como aquí vemos esta imagen, ¿alguien de ustedes ha visto cómo se obtiene la muestra para gasometría arterial? Porque obviamente no es una muestra de sangre venosa, sino que es una muestra de la arteria. ¿Alguien la ha visto cómo se toma la muestra? ¿O alguien ha estado presente? ¿Nadie? Yo solo sé que se toma, es una muestra de sangre arterial, de la arteria radial. Ajá. Perfecto. Muy bien, pero no la has visto, ¿verdad? No lo he visto, pero solo sé eso. Bueno, déjenme decirles que yo he tomado muestra arterial, pero no como está en la imagen, y no para gasometría. Era un paciente y ni siquiera fue aquí en la facultad, no recuerdo si fue en el SEMA, ya no me acuerdo. Pero
La diferencia a la sangre venosa es que la sangre arterial, obviamente, que es un poco más profunda la arteria, y lo que nos va a guiar, porque no vamos a ver la arteria como podríamos ver las venas en nuestros antebrazos o en nuestras piernas, nos vamos a guiar por el latido. Nosotros vamos a palpar así muy profundo y en el momento que sintamos el latido, allá vamos a ubicar nuestro dedito, luego lo vamos a quitar y vamos a punzar a la piel del paciente de una manera, vaya con la aguja, bueno, sí, yo la tomé del antebrazo y casi vertical. De tal manera que cuando la aguja llega a la arteria, o sea, la sangre prácticamente casi te empuja el émbolo por la presión a la que sale. Y el color es diferente. Es diferente el color de una vena, de la sangre que proviene de la vena a la que proviene de la arteria. Es diferente. Muy bien. Entonces vamos a ver qué son estas partes que mide la gasometría arterial. El oxígeno se mide a través de la presión parcial de oxígeno que está disuelto en la sangre y que también el oxígeno puede, ¿qué nos va a dar? ¿Qué tan bien o qué tan correcto el oxígeno puede desplazarse desde los pulmones hasta la sangre? La presión parcial de dióxido de carbono mide la presión del dióxido de carbono disuelto en la sangre y lo bien que se puede eliminar del cuerpo. El pH, pues mide los iones hidrógeno en la sangre. Por lo general, el pH de la sangre dicen que es entre 7.35 y 7.45. Algunas literaturas lo establecen en 7.4. Si es inferior a 7, este trastorno, porque no mantiene ese pH, se le denomina ácido. Si el pH es arriba de 7, entonces este trastorno se le va a llamar alcalino o acidosis o alcalosis. Por tanto, la sangre tiene un comportamiento ligeramente básico o alcalino. El bicarbonato es una sustancia química protectora que impide al pH de la sangre hacerse demasiado ácido o demasiado básico. Como dijo su compañero, es un tampón, es un amortiguador. Y estos valores del contenido de oxígeno y la saturación de oxígeno miden la cantidad de oxígeno en la sangre. Hoy en día todos estamos tan familiarizados con la palabra ¿cuánto está saturando? Con todo el problema de COVID, ¿cuánto está saturando? ¿Okay? Creo que eso ya todo el mundo lo sabe. La saturación de oxígeno mide la cantidad de hemoglobina en los glóbulos rojos que transporta el oxígeno. ¿Okay? Y esto lo vimos también en la parte de la citometría hemática cuando hablamos de hemoglobina. ¿Qué información o qué utilidad le vamos a dar a esta gasometría? Nos puede ayudar a detectar problemas respiratorios graves y enfermedades pulmonares como el asma, la fibrosis quística, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, determinar lo bien que está funcionando el tratamiento para las enfermedades pulmonares, determinar si necesita oxígeno adicional o ayuda con la respiración, o sea, para poner esa ventilación mecánica que también hoy en día es muy común oír ese término, determinar si está recibiendo la cantidad correcta de oxígeno cuando usa oxígeno en un hospital, medir el nivel ácido base en la sangre de las personas que tienen insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, diabetes no controlada, trastornos del sueño e infecciones graves o después de una sobredosis. Sus resultados pueden verse afectados en el paciente si tiene fiebre o si está bajo de temperatura, eso se afecta. También los extremos, ¿no? Si está muy baja o está muy alta, pues afecta la medición de la gasometría. Si tiene una enfermedad que afecta la cantidad de oxígeno que transporta en su sangre, como por ejemplo tanto en la anemia de un lado como en la policitemia del otro lado. Si fuma, también son condicionantes que pueden alterar estos valores, estos resultados. Y aquí vemos los valores de referencia, por ponerle número, ¿verdad? El pH, pues ya dijimos que es entre 7.35 y 7.45. La presión de oxígeno es de entre 80 y 100.
de CO2 de 35 a 45, de la saturación de oxígeno entre 95 y 100, y el bicarbonato es entre 22 y 26 miliequivalentes por litro. Esos son los valores de referencia. Y aquí ahorita vamos a entrar un poquito a lo que es el equilibrio ácido-base. Aquí les dejo estas dos QRs de información. Y se denomina equilibrio ácido-base al balance que mantiene el organismo entre los ácidos y entre las bases con el objetivo de mantener un pH constante. Manteniendo un pH constante, todos los sistemas van a trabajar de una manera correcta. Las funciones metabólicas del organismo producen y consumen iones hidrógeno. Un ácido es una sustancia que puede liberar o donar hidrógenos. Base es una sustancia que puede aceptar hidrógenos. La relación de acidez de una solución con la concentración de iones de hidrógeno, solamente se denomina pH, eso ya lo sabemos. Y ya volvemos a repetir el pH de la sangre, ¿no? El equilibrio ácido-base se altera en las enfermedades renales, respiratorias, diabetes, estados de ayuno, entre otras causas. Y este cuadrito nos va a ayudar, en base a los resultados de la gasometría, saber si el paciente tiene una acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica o alcalosis respiratoria. Aquí se los puse, ¿sí?, de acuerdo a la combinación de estos resultados. Nos va a ayudar esta gasometría a identificar el trastorno que está teniendo nuestro paciente de acuerdo a resultados previos, de acuerdo a la historia clínica, de acuerdo a los padecimientos. Si está en un momento de descompensación por diabetes, pues bueno, todos estos se conjugan en este tipo de resultados para poder diagnosticar el padecimiento de nuestro paciente en el momento y poder darle tratamiento. Eso no quiere decir que a lo mejor la diabetes no la vamos a curar, pero la vamos a estabilizar, sobre todo si tiene estas alteraciones. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Los mecanismos que regulan el equilibrio ácido-base del organismo pues son tres, son las reacciones químicas, la regulación respiratoria, la regulación renal. Obviamente que si nosotros tenemos problemas renales, estos equilibrios se van a ver comprometidos y es cuando nuestro paciente va a requerir pues de medicamentos, de algunos cambios, de algunas sustancias para poder mantener ese equilibrio que por sí solo, por el daño que tiene nuestro paciente, no lo puede realizar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí del equilibrio ácido-base? No, Nada. Muy bien. Vamos a concluir con las pruebas de función renal, que ya las mencionamos, ya en las preguntas que hicimos, la verdad que le respondieron muy bien, ¿sí? Y nos sirven para mantener el equilibrio homeostático y la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Las pruebas que lo evalúan ya las habíamos mencionado y lo dijeron muy bien. Y ahora que conocen la gasometría, pues también nos puede dar una orientación este estudio. Este estudio de gasometría, jóvenes, se me pasó a decirles que dado que los gases, pues como gases que son, para realizar esta gasometría, la muestra tiene que ser casi sacándole la muestra al paciente, la están pasando en el analizador de gases. Y en el traslado, la muestra tiene que estar conservada en frío, es decir, en una suspensión de hielo, para que se mantenga, no se alteren. Nosotros la hicimos muchas en el Centro Médico de las Américas, en la facultad no la hacemos, principalmente están en los hospitales donde hay este tipo de camas que puedan tener pacientes comprometidos. Y las pruebas de la función renal son estas, y de marco en rojo la depuración de creatinina en 24 horas. Les quiero hacer un comentario porque vi no sé si en este grupo no fue, porque no lo he revisado, pero en algunas pruebas del ADA marcaban el volumen urinario como si estuviera normal. Quiero hacerles un comentario que
la muestra de orina que nos llevan al laboratorio es la muestra de una emisión, no es orina de 24 horas, por lo que no tiene tanta significancia la cantidad de orina que orinó el paciente, ¿sí? Solo si la orina es de 24 horas nos puede dar un aporte importante para saber cuánto está orinando el paciente. En una muestra de laboratorio, la primera de la mañana no es significativo. La creatinina, pues nada más retomando lo que vimos, es una sustancia que es excretada por los riñones en individuos sanos, constituye uno de los productos intermediarios del metabolismo energético muscular y es producido a una velocidad constante de acuerdo con la masa muscular de cada persona. Y aquí menciono la masa muscular porque no es lo mismo, por ejemplo, yo que soy una persona de cierta edad y sedentaria a que una persona que de mi misma edad, que tiene un entrenamiento, que hace gimnasio y todo. O sea, no podemos tener la misma concentración de creatinina porque la creatinina principalmente tiene su origen también muscular. La producción es endógena y es constante siempre y cuando la masa muscular permanezca íntegra. Esto quiere decir que si un paciente por alguna razón tiene un traumatismo, tiene quemaduras, está comprometida su masa muscular, pues los resultados se van a ver alterados. Las alteraciones de la función renal impiden la excreción máxima de creatinina y la cifra de creatinina es equivalente a la velocidad de filtración glomerular. La depuración de creatinina en orina de 24 horas es una prueba que compara el nivel de creatinina en una muestra de orina de 24 horas con el nivel de creatinina en sangre. Ambos líquidos biológicos, en ambos se mide el nivel de creatinina. La rapidez con la que los riñones eliminan la creatinina del cuerpo, o sea, eso nos va a dar una idea de la rapidez como la creatinina se elimina del cuerpo. Ayuda a calcular su tasa de filtración glomerular. Y los síntomas, bueno, pues son dolor de cabeza, la hinchazón alrededor de los ojos, los tobillos, es un dato muy importante, muy significativo. La presión arterial alta es otro dato. Poca cantidad de orina o problemas para orinar. Sangre en la orina, dolor de espalda. Dice, esta prueba es útil para vigilar la función renal y ajustar el tratamiento en caso de ser necesario en padecimientos como diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca. Los resultados se indican en mililitros por minuto y el rango de resultados normales de un análisis depende de la edad y del sexo del paciente. Para los adultos mayores de 40 años, sus niveles están entre 107 a 139 mililitros por minuto para los hombres y de 87 a 107 para las mujeres. ¿Okay? Y volvemos a mencionar estos padecimientos que hemos visto a lo largo de las presentaciones: diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, ¿sí? Más las del hígado, la hepática y la renal. Son importantes padecimientos que comprometen las funciones metabólicas de nuestro organismo y que pueden ser medibles a través de los estudios de laboratorio. Y acá la prueba de creatinina, bueno, se mide el volumen que orinó en 24 horas, se mide la creatinina en orina, se mide la creatinina en suero, se calcula la superficie corporal del paciente. Y aquí, además de estas fórmulas, de hecho yo, cuando la estuve haciendo, me basaba en esta tablita que tiene en la primera columna, dice altura, en la de la derecha dice peso y acá en medio dice área superficial o área corporal. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cuánto mide nuestro paciente? Supongamos que mide 1,50. ¿Cuánto pesa? Supongamos que mide 55 kilos. Entonces, con una regla, pongo aquí marcando el 150 y el otro extremo en 55. Y en el punto de que se cruza o donde marca la unión
con esta columna intermedia de área corporal, de superficie corporal, esa va a ser la superficie corporal de nuestro paciente. Yo nunca utilicé estas fórmulas, ya ven que todo cambia, pero bueno, yo esta tablita siempre la usamos, ¿ok? Y pues el diagnóstico, cuando está disminuida este valor de depuración de creatinina, pues nos va a sugerir alguna alteración de las funciones renales, como la glomerulonefritis, pielonefritis, disfunción tubular, amiloidosis, también puede ser por choque, hemorragia, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática. Si su valor de la depuración es aumentado, puede ser porque el paciente tenga un gasto cardíaco elevado, puede presentar quemaduras, embarazo, intoxicación por monóxido de carbono. Bueno, estas son las aportaciones o la información que nos da la creatinina y las posibles causas. Obviamente que cuando ustedes tengan el resultado, más la historia clínica, los otros resultados y lo que está sintiendo y viviendo el paciente en ese momento, ustedes como médicos van a poder dar un diagnóstico, dar un tratamiento y hacer el seguimiento de la efectividad de su tratamiento. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Ya son las 7:03, igual que el grupo de ayer, 3 minutos. No, química, todo claro. Todo bien, química. Yo les comparto esta presentación y revisen por favor la información que les puse ahí.